Hermano, muy buenos días. Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a compartir una porción de la palabra de Dios sobre la primogenitura. Este es un tema muy interesante. Creo que la comprensión de este tema es muy sabida por los hermanos, pero sin embargo, Dios quiere refrescarnos en estos tiempos hablando de la primogenitura. Entonces, vamos a compartirla y vamos a pedirle a Dios que su palabra, cierto, que nos envía en este día, pueda causar en cada uno de nosotros el efecto por el cual Él la envía, hermanos. Es una necesidad nuestra recordar lo importante que es la primogenitura que hemos recibido de parte de Dios y también cómo nosotros debemos guardar la primogenitura. Antes de comenzar a compartir, vamos a orar al Padre, a Dios, en el nombre del Hijo, y que su Espíritu Santo en este momento pueda ser el que transmite la palabra a cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en este día una vez más, porque permite que nos reunamos aún de una manera virtual, pero unidos en un mismo espíritu, Señor, para compartir tu palabra. Te damos gracias por este momento. Pedimos también que tú nos perdones de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de nuestras equivocaciones, nuestros yerros, y que tu vida divina siga infundiéndose cada vez más en cada uno de tus hijos, a fin de que podamos ser tu expresión corporativa en la tierra y podamos avanzar, Señor, con una esperanza segura de que tú vienes por la iglesia que está preparada, que está dispuesta para ti. Por eso, Dios, te damos gracias, porque cada vez que tú dispensas tu palabra es para vivificarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para animarnos a que continuemos, Señor, en este camino en el cual tú nos has colocado, con una visión hermosa que es la visión de la vida de la iglesia, con un corazón dispuesto, Padre, a recibir tu vida cada vez más y esperar, Señor, que la palabra transformadora opere en cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad. Te damos la gloria y la honra a ti. Y te pedimos, Dios, que tu hablar en esta mañana haga el efecto por el cual tú lo envías. Amados hermanos, para hablar un poco sobre la primogenitura, el valor que ella tiene, cómo debemos cuidarla y los peligros que corremos también cuando la descuidamos, he sentido que es necesario hablar un poco también acerca del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para eso vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Abran sus Biblias allí, por favor. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos que el unigénito Hijo ¿está dónde? Está en el seno del Padre. El Hijo siempre ha estado en el Padre. El Padre y el Hijo tienen una relación profunda de amor. Pero por el mismo amor que tiene el Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre, ese amor lo llevó a que el Padre como el Hijo venga a esta tierra a hacer una obra de restauración o de rescate, digamos así, por la creación que Él hizo,
principalmente la creación que Él hizo a su imagen y semejanza, ese es al hombre. Por lo tanto, ese mismo amor que hay entre ellos lo dispensan hacia nosotros. Por eso vemos en el libro mismo de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, que el Hijo ya está en la tierra. Vamos a Juan 1:14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que estábamos viendo al Hijo, Dios encarnado, pero no lo vemos de cualquier manera, vimos su gloria, ¿cierto? Gloria como del unigénito del Padre, o sea, de que Él está expresando, ¿cierto?, la gloria que tiene el Padre aquí en la tierra. Hermanos, estos versículos son versículos conocidos por nosotros, pero son versículos que nos llevan a experimentar un poco más, digamos, la obra de amor que hizo el Padre a través del Hijo por nosotros. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 5, dice el Hijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo confirma que siempre el Padre y el Hijo han estado juntos. Si repetimos la última parte, dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir, antes que el mundo llegase a existir, ya el Padre y el Hijo estaban unidos y compartían la misma gloria. Y lo bueno es que la gloria que ellos compartían, ahora Él quiere dárnoslas también a nosotros. Quiere también que nosotros tengamos la experiencia de experimentar la gloria de ellos. Por eso el camino que estamos llevando ahora nosotros en la vida de iglesia, ¿cierto?, es llegar a la glorificación. Ese es el objetivo final de nuestra vida como creyentes. Entonces vemos que en el libro de Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, vemos la personificación del Padre a través del Hijo. Pero este Hijo viene a hacer una obra, que la obra es por rescatar al hombre. Por lo tanto, Él pasa por el proceso de muerte, ¿cierto?, y de resurrección. Cuando Él pasa por la muerte, quiere decir que su humanidad es llevada al nivel de su divinidad. Esto es algo que es muy hermoso. Esto no se puede comprender de una manera mental ni lógica. La parte humana del Hijo que está aquí en la tierra sin pecado, ahora está siendo llevada al mismo nivel de su divinidad. Quiere decir que los atributos de Dios ahora están en la parte humana del Hijo, que está en la tierra, que está entre nosotros. Quiere decir que en su divinidad la humanidad pasó por la muerte y por la resurrección. Hermanos, son, digamos, porciones hermosas que Dios nos da, que Dios nos revela, y que debemos pedirle a Dios que nos continúe revelando su palabra, no como un conocimiento meramente doctrinal, sino que sea de espíritu a espíritu, para poder, digamos, convertirla en nuestro vivir diario. Entonces, eso es importante, pedirle a Dios revelaciones de su palabra. Es complejo, pero Dios
la revela, hermanos. Dios la da, porque el objetivo de Dios es darnos su vida completamente. Hermanos, les invito a ir también al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 33. Vamos a ir al libro de Hechos 13:33. Dice la palabra de Dios: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que la parte humana del hijo que está en la tierra ahora ha sido engendrada por la vida divina. Por eso le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es importante, hermanos. Entonces podemos ver nosotros que el unigénito de Dios que está en la tierra, ahora su parte humana se ha convertido en el primogénito de Dios, en el primogénito del Padre. Entonces, cuando el Señor resucita, ¿cierto? El Hijo resucita, todos los creyentes fueron resucitados con Él. O digámoslo más personalizado, cuando el Hijo de Dios fue resucitado de entre los muertos, todos los creyentes fuimos resucitados con Él. Eso es importante, hermanos. Eso es un hecho glorioso que de pronto todavía no lo estamos disfrutando, pero nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, porque juntamente con Él morimos. Y si morimos juntamente con Él, dice la palabra de Dios que también juntamente con Él nosotros fuimos resucitados. Para comprender un poco más esta porción, vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1:3. ¿Ya están allí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que cuando Él resucitó, también nosotros fuimos resucitados. Renacer es nacer de nuevo. Y eso se lleva a cabo porque nosotros, como está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice que fuimos predestinados por Dios. Entonces, en la predestinación estaba incluida también de que cuando Dios resucitase, aquellos predestinados por Dios también estaban resucitando juntamente con Él. Hermano, esto sigue siendo algo hermoso, pero hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude a que esto sea revelado cada día más en cada uno de nosotros. Si nosotros vamos también al libro de Romanos, en el capítulo 8, 29, vamos a la Biblia, Romanos 8, 29, leamos también el 28. Vamos a leer 28 y 29. Dice, ¿ya están allí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. El Hijo es el primogénito, pero este primogénito no está solo, porque si es primogénito,
indica que va a tener también muchos hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros, los que fuimos predestinados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y que nosotros juntamente resucitamos con Él cuando Él fue resucitado entre los muertos. Bueno, todas estas porciones, hermanos, son para darnos mucho gozo, mucha alegría, porque estamos incluidos cada vez más en el plan de Dios y lo está revelando. Hermanos, también podemos nosotros observar en estos versículos que Dios tiene un trabajo muy grande que hacer y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Y si vamos al libro de Santiago, ¿cierto? Vamos a Santiago ahora, vamos a dar un brinco a Santiago. Vamos, Santiago capítulo 1, versículo 18, ¿cierto? ¿Ya están allí? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Somos qué? Primicias. Bueno, el Hijo, después de la muerte y resurrección, es el primogénito. Pero nosotros también somos partes de esa primogenitura, porque nosotros somos las primicias de la creación de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos sido llamados, los que hemos sido predestinados, somos los primeros que hemos recibido la vida de Dios. Por lo tanto, hemos nacido de nuevo y hacemos parte de sus primicias. Quiere decir de que muchos más también hacen parte de las primicias, que en estos tiempos de pronto no están, digamos, incluidos humanamente, pero divinamente hacen parte de las primicias de Dios. Eso está en Santiago 1, 18. Si vamos al libro de Hebreos, también encontramos una porción que confirma todo esto que estamos viendo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, vamos al capítulo 12, versículo 23. Dice, a la congregación de los primogénitos. Oye, ¿cuál es la congregación de los primogénitos? Hermanos, es la iglesia. Somos la congregación de las primicias o de los primogénitos. Somos los hermanos menores del primogénito, que es nuestro Señor Jesús. Entonces dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quiere decir que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Por eso, ahora usted puede entender un poco más que cuando hacemos la oración de fe, que dice, Señor, inscribe su nombre en el libro de la vida, bueno, lo estamos haciendo en la tierra, pero ya está hecho en el cielo. Ya los nombres de los llamados, de los escogidos, de los predestinados, están inscritos en los cielos, hermanos. Eso es algo maravilloso, que Dios nos lo siga mostrando, que Dios nos lo siga revelando, que incluso cuando hacemos esa oración de fe, podamos visualizar eso, de que lo que hacemos en la tierra en ese momento ya está hecho en los cielos, que no son casualidades, son diosidades que se están llevando a cabo en el tiempo. Entonces, hermanos, en la humanidad, Jesús en su parte humana, Él recibió la divinidad y Él hoy está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la congregación de los primogénitos, debemos que darnos cuenta que la iglesia está formada por todas estas criaturas que han sido regeneradas. Y esto nos lleva a valorar que no somos cualquier persona y que la iglesia no es cualquier cosa. Y estar en la iglesia no es estar como por ejemplo en un lugar físico,
porque la iglesia está en la tierra, pero la iglesia es celestial. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos inscritos allá. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia no es llegar a un sitio, no es llegar a un estatus humano. La iglesia espiritualmente es una dimensión, ¿cierto?, en la cual nosotros debemos anhelar cada día más entrar a esa dimensión de ser con las primicias de Dios, los primogénitos, ¿cierto? Y también nosotros hoy debemos tener el deseo de cada vez más sentirnos parte de esas primicias. Repito, no es un sitio físico, no es un estatus que adquirimos, que somos la iglesia, como decir, somos como algo humano, sino que es algo espiritual, es una dimensión a la cual debemos entrar todos los días de nuestra vida. Hermanos, ese es un enfoque para ver la importancia de el unigénito, el primogénito y la congregación de los primogénitos, que es la iglesia. Vayamos ahora al Antiguo Testamento y vamos a hablar un poco más de qué consta la primogenitura. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos claramente que los primogénitos tenían derecho a recibir la doble porción de la tierra de una forma física. También recibían el sacerdocio y también recibían el reinado. O sea que son tres cosas importantes que recibía el primogénito de cada familia. Estoy hablando de las tribus de Israel. Entonces, vamos a repetir. El primogénito recibía la doble porción de la tierra desde un punto de vista físico. Recibía el sacerdocio y el reinado. Vayamos al libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis en el capítulo 25. Hay un cuadro conocido por nosotros, el cuadro de Esaú. Esaú, vamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículos 27. Vamos a leer ahí un poco rápidamente hasta el versículo 32. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces vemos, hermanos, que Esaú venía cansado, venía agotado. Era un hombre que le gustaba la casa, el campo, pero yo recuerdo allí, también en Génesis, después de la caída, donde el Señor dice que el hombre va ahora a comer del fruto de su labor, y con mucho dolor tendrá que trabajar para poder sustentarse, ¿cierto? O sea que ahora el hombre entraba en una etapa de tener que esforzarse, de trabajar para obtener el alimento de la tierra para poder sobrevivir. Entonces yo estoy viendo a un Esaú cansado, agotado. Ese Esaú cansado y agotado no le dio importancia a lo que Dios le había dado. Estaba cansado. Esa palabra a mí me mostró mucho. ¿Por qué me mostró mucho? Porque muchas veces nosotros estamos cansados, entre comillas,
de trabajar. ¿De trabajar dónde? En el mundo, buscando cosas del mundo, cada vez más angustiados, preocupados. Y no estamos reposando en el Señor, porque dice que Jacob era varón quieto. Entonces nosotros estamos muy afanosos muchas veces. Por eso el mismo Pablo en Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos. Sin embargo, nosotros entendemos que muchas veces estamos muy afanosos y estamos muy cansados. Y en medio de ese cansancio, hermanos, podemos cometer muchos errores que después vayamos a lamentar, como Esaú, porque Esaú después que quiso volver a tomar, a recobrar la primogenitura, hermano, la palabra dice que aún con lágrimas la quiso tener nuevamente, pero no le fue dada. Una experiencia bastante diciente, hermanos, y muy preocupante, porque debemos estar pendientes a lo que ya Dios nos dio, valorar la primogenitura. Entonces, hermanos, veamos algunas consecuencias, ¿cierto?, de perder la primogenitura en aquel momento. Y también ahora, por ejemplo, se perdió la doble porción de la tierra físicamente. Entonces, lo que le pertenecía a él pasó realmente a los hijos de José. Eso está en Primera de Crónicas 5. No vamos a tocarlo. Quiero solamente mostrar que lo que le correspondía a Esaú ahora pasó a otras personas, a los hijos de José. Eso en cuanto a la porción física de la tierra. El sacerdocio, que también le corresponde al primogénito, pasó a la tribu de Leví, a Leví. Esa porción la encontramos nosotros en Deuteronomio 33. Y el reinado fue asignado a Judá. Está en Génesis 49, versículo 10. Entonces, haciendo una recapitulación, vemos algo interesante, que el perder la primogenitura, las consecuencias que trajo para Esaú, eso es algo que es, digamos, que analizarlo. Y yo creo que en este momento estamos pensando muchas cosas. Una de ellas puede ser, yo voy a heredar la buena tierra, que es Cristo, ya no físicamente, porque estamos hablando en términos espirituales. El sacerdocio lo estoy ejerciendo, y también el reinado, pero eso lo veremos más tarde. Entonces, nosotros que somos parte de la iglesia, de los primogénitos, estamos llamados a disfrutar esta primogenitura, ¿cierto? ¿Vamos a qué? A disfrutarlas. Por ejemplo, nosotros debemos heredar la buena tierra. Ahí sí quiero, digamos, ir un momentico al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos. Vayan buscándolo. Libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo, vamos a buscar en el capítulo 2. Hermanos, vamos a buscar Hechos 2. En el versículo 5. Vamos a encontrar allí. Dice, porque, perdón, no es Hechos, es Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Disculpen, hermanos, capítulo 2, Hebreos 2:5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Quiere decir que el mundo venidero es el que nosotros vamos a disfrutar. Y ese mundo venidero, ¿cierto?, es para quién, para nosotros, los primogénitos de Dios.
Entonces es importante ver que nuestra herencia, vamos nosotros a disfrutarla en el mundo venidero. Amén. Entonces, hermanos, esta porción es importante porque nos anima a que nosotros trabajemos hoy por ser los herederos de la buena tierra. En el libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, en el versículo 20, en el capítulo 20, en el capítulo 20, versículo 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí vemos también que nosotros vamos a ejercer el sacerdocio y reinarán con él, ¿cierto? 1000 años. Nos está hablando ahora del reino milenial. Eso en cuanto al sacerdocio. Y en cuanto al reinado, en el mismo Apocalipsis 20, pero en el verso 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que también habla del reinado para los vencedores. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros analicemos esto y le pidamos a Dios que nos revele cada vez más su palabra. La primogenitura en nosotros como la iglesia ya no es algo físico. Eso fue para el pueblo de Israel, pero trayéndolo al contexto actual, nosotros también recibimos a Cristo como la buena tierra. Y también dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros debemos guardar nuestra primogenitura en estos tiempos, hermanos. Después, hermanos, de analizar estos versículos, nosotros podemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo guardar mi primogenitura? Esaú la cambió por un plato de comida, plato de lentejas. Le dice aquí un potaje. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué comida en estos tiempos yo estoy cambiando mi primogenitura? Hermano, pensemos, ¿qué estamos comiendo hoy? ¿De qué nos estamos alimentando? Realmente nuestro espíritu debe ser alimentado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Yo debo alimentarme de la parte espiritual, lógicamente, hablando espiritualmente, también de la parte física. Pero a veces nosotros, en nuestro trajinar por el mundo, cierto secular, nos cansamos mucho, nos fatigamos, nos preocupamos por tantas cosas, y estas cosas nos agotan, hermanos. Hay una gran preocupación por el qué comer, qué vestir, hermanos, aún por qué ostentar, y eso nos cansa tantos, nos fatiga tanto, hermanas y hermanos, que nosotros llegamos a cansarnos y comenzamos a cambiar todo esto que hemos hablado, ¿cierto? En Hebreos 2:5
en Apocalipsis 26 y 24 sobre Cristo, que es la buena tierra, sobre el sacerdocio, sobre el reinado. Y lo cambiamos, puede ser por tecnología, metido todo el tiempo en la tecnología, día y noche, pendiente del último modelo que salió, con las mejores cualidades, ¿cierto? No es malo la tecnología, nunca podemos decir que es mala, es una bendición de Dios porque nos está permitiendo aún llegar a las personas en este tiempo de cuarentena. Es buena, pero de pronto se convierte en algo que nos llega a cansar. La moda, ¿cierto? La política, hermanos, muchas veces hablamos más de política que de la palabra de Dios. El deporte, a veces hablamos y conocemos la historia de todos los jugadores, de los goles que metieron, de los equipos que militaron, si fueron goles de cabeza, si fueron goles olímpicos, etcétera. Estamos comiendo eso. Y también, hermanos, muchos entran en la pornografía, y la pornografía también es lo que están comiendo y lo que los está cansando, lógicamente, porque todo eso en que están trabajando, porque es un trabajo que se está haciendo, entonces todo eso los lleva a cansarse, a agotarse, y entonces cambian la primogenitura por saber más de eso, ¿ya? Por conocer más de eso, por divertirse más con eso, por aprender más de eso. Entonces, eso produce un cansancio, un agotamiento emocional, espiritual, de tanto trajinar con esos temas, que la primogenitura no se tiene en cuenta, le dan poco valor y la cambian por alguna de estas casos que hemos citado. Entonces, hay que estar muy pendientes para que, hermanos, nosotros no nos agotemos tanto, hermanos. Vamos a descansar más en el Señor desde el punto de vista espiritual. Hoy nosotros podemos disfrutar a Cristo como la buena tierra. Podemos disfrutarlo, hermanos. Por eso Dios nos ha traído a la vida de la iglesia. Es una dimensión diferente. La vida de la iglesia es salir nosotros de un plano cartesiano, rutinario, mecánico, doctrinal. La vida de la iglesia es el disfrute de la persona de Cristo como la buena tierra, como nuestro reposo. Eso es lo que Dios nos quiere, digamos, llevar a comprender en cuanto hablamos nosotros de la vida de iglesia, ¿cierto? Nosotros también en estos tiempos, en vez de estar agotándonos con tantas cosas negativas citadas hace un rato, algunas buenas, otras no, ejercitamos el sacerdocio, hermanos, porque no olvidemos que somos sacerdotes, y el sacerdocio nosotros debemos ejercitarlo primeramente en la familia, ¿cierto? En el hogar. Y la manera más, digamos, sublime de ejercitar el sacerdocio es contactando a Dios. Es contactando a Dios. Es llevando Dios a los hombres y los hombres a Dios. Esa es una manera de ejercitar nuestro sacerdocio, principalmente en la familia. ¿Por qué en la familia? Porque en la familia Dios necesita que haya un sacerdote que lleve a la familia a experimentar a Dios. Porque es una necesidad, hermanos, que nuestra familia sea la primera que experimente el amor de Dios. Entonces, el sacerdocio se ejerce a través, básicamente, de una atmósfera de oración. Por eso en estos tiempos de confinamiento, de verdad que Dios todo esto lo permite a la final para obligarnos, entre comillas, a que hablemos más en la casa,
a que oremos más en la casa, a que los miembros de la familia estén ahora reunidos. Dios nos está obligando ahí como a confinarnos para motivarnos a orar, a leer la palabra. Y de esa manera, a través de una oración y de oraciones también de intercesión por los hermanos, por la iglesia, por todo esto que está ocurriendo en el mundo, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, hermanos. Y también, como consecuencia de lo anterior, nosotros ejercitamos nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros llegamos a la experiencia, ¿cierto?, de ejercitar nuestro espíritu, ahora podemos ejercer la autoridad de Dios, la autoridad que Dios nos dio para gobernar, hermanos. Porque recordemos, cuando el Dios hace el hombre, quiere que el hombre ejerza su autoridad en toda la creación. Pero primeramente esa autoridad voy a ejercerla sobre nuestro yo, sobre nuestra carne. Hermano, porque es lo primero en lo que hay que ejercer la autoridad de Dios, en nuestro yo. Porque todavía nuestro yo se eleva mucho, sale mucho a relucir. Entonces, cada vez que estamos expresando el yo, quiere decir que el espíritu del sacerdote no está siendo ejercitado. Y que Cristo, como la porción que hemos recibido, no está siendo disfrutada, pues no hay reposo. Entonces el yo está allí presente, está nuestra carne presente, hermano, y también en el espíritu nosotros podemos subyugar al enemigo con todo su poder de tinieblas. Podemos entonces ejercer sobre los principados, sobre las potestades, sobre las huestes de maldad, sobre los demonios, una autoridad. Pero esa autoridad que ejercemos es una autoridad inherente a un sacerdocio ejercitado y a un disfrute de la persona de Cristo, como la buena tierra, con reposo, sin gritos, sin, digamos, manifestaciones muy extrañas, simplemente con la autoridad que da el Espíritu al sacerdote que reposa en Cristo. Hermano, mire, entonces, haciendo ya un resumen, vemos el caso de Saúl, cómo él perdió o cambió su primogenitura porque estaba muy cansado de trabajar en el mundo, de cazar, de plantar, ¿cierto? Cosas físicas nada más. Y en su cansancio se venció y él vendió su primogenitura. Nosotros hoy, que somos la iglesia, la congregación de los primogénitos, corremos el mismo riesgo de que el cansancio en el mundo en el cual estamos moviéndonos más que en la parte espiritual nos lleve a que vendamos nuestra primogenitura y perdamos el disfrute de Cristo, el disfrute del sacerdocio y también de la realeza. Entonces hay que cuidar la primogenitura, hermano, como algo muy precioso, como algo muy valioso, como algo que realmente es un privilegio. ¿Para quiénes? Para los predestinados, para los llamados, para los justificados y para los que han de ser también glorificados, para no perdernos el disfrute del reino milenial. Hermanos, esta es una palabra que Dios quiere que nosotros la disfrutemos y pensemos y evaluemos en un momento dado qué estoy haciendo yo en el mundo, cierto, que me está restando fuerzas espirituales, que me está minando mi parte espiritual. ¿Y qué me puede ocurrir si yo quedo vencido por tanto cansancio del mundo? Entonces puede ocurrir que yo entregue o cambie mi primogenitura y yo me pierda el disfrute de lo que Dios me ha prometido.
Entonces, hermanos, en una palabra de reflexión, esperamos que a todos nos afecte, primeramente al que las pone, porque no debemos permitir que el enemigo usurpe más nuestro vivir. Entonces, le damos gracias al Señor porque nosotros estamos aquí con una visión clara de lo que es la iglesia, la vida de iglesia, de la asamblea de los primogénitos, y tenemos una meta puesta en el reino. Señor, te damos gracias en esta hora porque necesitamos volvernos un poco más a ti. Señor, escudriñar tu palabra no para que deseemos tener conocimiento doctrinal y para que tengamos la vida eterna solamente, sino porque al escudriñar tu palabra podemos ir más a la persona de Jesús, al Hijo de Dios, al unigénito que se hizo el primogénito. Entonces, Señor, te pedimos que nos abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero también nuestro espíritu, para que la palabra pueda ser revelada cada día más en nosotros y entendamos en estos tiempos el deseo que hay en tu corazón de llevarnos a la gloria, a ser introducidos en Dios Padre para disfrutar juntamente con el Hijo la gloria, ser glorificados. Por eso te pedimos que nos fortalezcas con poder en nuestro hombre interior, Señor, para no desfallecer, para no menguar, Señor, sino para avanzar cada día más, Señor, creyendo y confesando que Jesús es el Señor de la vida y que su obra en la cruz tiene un alto precio, un alto valor y es producto del amor de Dios por nosotros. Señor, en esta hora te pedimos que quites los velos, Señor, y que nos permita volvernos más a ti, como dice en el libro de Corintios, 2 Corintios, que cuando nos volvamos al Señor, el velo será quitado. Señor, queremos esa experiencia en estos tiempos, de ver qué pasaría con nosotros si perdemos nuestra primogenitura, el disfrute del reino milenial, Señor, y todo lo que eso acontece. Por lo tanto, Señor, en esta hora, danos fuerzas y permite que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros para continuar en este camino en el cual tú nos has puesto. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos una vez más. Recibe tú la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios, por esta palabra tan maravillosa. Qué bendición es escuchar que debemos cuidar nuestra primogenitura. Cuidar nuestra primogenitura hoy es de suma importancia y perderla por un error nos puede salir muy caro. Creo que todos hemos sido alentados, encorajados y también exhortados a que valoremos esto que Dios tiene para nosotros, que es un regalo muy especial. A continuación, vamos a dar los anuncios. Le damos una especial bienvenida a todos los hermanos, hermanas, amigos y personas que por primera vez nos han acompañado en la transmisión del día de hoy. Qué gusto es que hayan podido escuchar esta oración, alabanza y palabra tan preciosa para ustedes. Les recordamos que nuestra vida es una vida de reunión. Por eso, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Se los recuerdo, www.youtube.com/c/videos Iglesia en Barranquilla. Podrás escuchar este mensaje y los que hemos venido tratando todas las semanas. Además, le queremos dar una noticia muy especial para todos los jóvenes. Les informamos que contamos con un canal para que disfruten de alabanzas y palabra especial para ustedes. También se encuentra en YouTube. Escriban JIB Music, Jóvenes Iglesia Barranquilla Music. Allí podrán escuchar un contenido especial para todos ustedes.
Vivimos un tiempo de especial cuidado de nuestra vida de iglesia y familiar. Por eso te invitamos a que tengas un tiempo separado de comunión íntima con Dios por medio del ayuno y la oración. También a que llames a los hermanos y hermanas para compartir la palabra de Dios. Difunde el mensaje que escuchaste en la mañana de hoy y así verás cómo entre la iglesia seremos ayudados mutuamente. Sin embargo, no descuidemos nuestras familias. Antes, vamos a fortalecer ese altar familiar por medio de la oración, la alabanza y la palabra. Veremos cómo nuestra familia va a ser fortalecida, va a ser unida y lograremos vivir en un lugar lleno de amor. Un amor que se expresa con palabras y actos. Y sabemos que así el corazón de Dios se llenará de mucho gozo. Actualmente, ser llenos de la palabra de Dios es sumamente importante. Por eso te invitamos a que accedas a los siguientes canales de YouTube donde podrás escuchar los mensajes de nuestros hermanos Julio Sánchez los martes a las 7 de la noche en Iglesia en Distrito Capital. Asimismo, los mensajes de los hermanos Ramá y Pedro Odón en el canal Instituto Vida para Todos. Una herramienta más para ser nutridos por la palabra de Dios es el alimento diario. Nos encontramos disfrutando el tercer tomo, que lleva por título El poder de la resurrección. E iniciaremos la cuarta semana, la gloria del ministerio de justicia. ¿Sabías que un ministro del nuevo pacto vive una vida con justicia? Sus actos son de justicia y eso le agrada al Padre. Por eso te invitamos que si quieres aprender más sobre el tema, adquiere pronto tu alimento diario. Aún hay alimentos disponibles. Nos encontramos actualizando el directorio para el año 2020 de la Iglesia en Barranquilla. Por eso le solicitamos a los hermanos y hermanas que entreguen la siguiente información a su coordinador de sector: nombre completo, dirección, teléfono fijo y teléfono celular. Esto nos permitirá cuidar y fortalecer los vínculos entre los hermanos. Para Dios y para la Iglesia en Barranquilla, los niños y niñas son muy importantes. Por eso, en nuestra página web, en la sección Videos Niños, podrás encontrar disponible la clase del día de hoy. También, las maestras estarán enviando vía WhatsApp la lección del día de hoy. Así que agradecemos a los padres, ayuden a sus niños y fortalezcan todos estos temas de ayuda para ellos. No cesamos de animar y de exhortar a todos los hermanos y hermanas para que vengan y presenten su ofrenda ante Dios. Sepan que su diezmo y ofrenda es muy importante para el sostenimiento de las necesidades de todos los hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo. Por eso, haz todo lo posible para que este recurso llegue a las arcas de la iglesia. Dios te continúe bendiciendo. En Iglesia en Barranquilla contamos con un equipo de hermanos y hermanas intercesores dispuestos a escuchar tu necesidad y la de tu familia y apoyarte en oración. Asimismo, si necesitas alguna orientación espiritual basados en la palabra de Dios, daremos la respuesta. Para ello, te invitamos que escribas a nuestro correo electrónico iglesiaenbarranquilla@gmail.com y con mucho gusto atenderemos. Una vez más te damos las gracias a ti, hermano, hermana, amigo y persona que por primera vez ha estado con nosotros por acompañarnos el día de hoy. Queremos compartir contigo este versículo, esta promesa de Dios para tu vida, que encontrarás en el Salmo 42:1. Dios es nuestro amparo y tu fortaleza. Él es mi ayuda y nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Más allá de la aflicción, de la incertidumbre y del dolor que hay a nuestro alrededor, en Dios podemos hallar seguridad y paz. Recuerda, cuida tu primogenitura. Eso es el encargo de Dios para nuestra vida hoy. Dios bendice tu vida, la de tu familia, y te da una semana próspera. Cuidará tu salud. Así que en el nombre de Jesús,
Nos despedimos y esperamos vernos en una próxima ocasión. Jesús es el Señor. Niños y niñas, Dios los ama y la vida de la iglesia también. A continuación, les enviamos su clase para que la disfruten en casa. Hoy les queremos decir que los extrañamos y los queremos muchísimo. Hoy sentimos un agradecimiento especial por la vida de cada uno de ustedes. Y como los llamamos cariñosamente en la vida de la iglesia, bebés, corderitos, mensajeros, vencedores, conquistadores, son el motivo de nuestro servicio. Queremos que en casa la semillita de fe, esperanza y amor siga creciendo en sus corazones, junto a sus familias. Estamos felices, así que hoy les preparamos una reunión llena de sorpresas. Hola, y seguimos aquí encerrados. Él es súper niño. Mira, tiene capa y todo. Bueno, él me ha hecho pensar que los superhéroes en esta cuarentena son los niños. Sí, ya ha pasado antes. ¿Te acuerdas cuando en el Antiguo Testamento David era el más pequeñito de su casa? Y había un gigante que temorizaba a la población y fue David el que los salvó. Un superhéroe. ¿O recuerdas a Jesús cuando su mamá lo estaba buscando, que era un niño, y su mamá lo estaba buscando y no lo encontraba? ¿Y dónde lo encontró? En el templo, y haciendo que, leyendo las Sagradas Escrituras a los adultos. Imagínate, un niño leyéndole la Biblia a los adultos de esa época. Un superhéroe. Bueno, y el Señor Jesús es nuestro ejemplo en todo. Por eso es que Él los ama muchísimo. Y por eso es que Él dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes son los superhéroes. Pero ¿sabes qué? A veces los adultos les impedimos a ustedes ir a Jesús. Sí, porque, por ejemplo, cuando estamos viendo malas noticias por la mañana, por la tarde, por la noche, y en la casa hay un ambiente de temor, así, o cuando en la casa hay un ambiente de enojo porque están los adultos bravos, les impedimos ir a Jesús. O cuando les arrugamos el corazón por algo, o los enojamos por algo. Bueno, a veces les impedimos ir a Jesús. Ay, pero ustedes también. A veces ustedes andan todos distraídos, que no quieren hacer tareas, que no quieren ayudar en la casa, que solo quieren estar en el celular, que quieren ver programas que a Dios no le agradan. Ustedes también a veces no van a Jesús. Bueno, ya. Entonces, eso tenemos que no permitir que siga pasando. Si está pasando. Y si no, te felicito. Ya eres un superhéroe en tu casa. Y si no, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo estoy en la cocina y llamo a mi hijo y no viene. Y entonces yo digo, estará haciendo algo malo. Y me voy a su cuarto y abro la puerta. Y de repente veo a mi hijo leyendo la Biblia. Mi hijo me está llevando a Jesús. Entonces mi hijo es un superhéroe. O de pronto yo amanezco como un día como hoy, así aburrida, estresada, y mi hijo me ve así como rara. Y me da un beso, me da un abrazo y me dice, mami, oremos. Mi hijo me está llevando a Jesús. Entonces mi hijo es un superhéroe. Sí, niños, porque ustedes también pueden ayudar a los adultos a ir a Jesús. Ustedes son superhéroes. Entonces, van a animar a sus papitos a que si están por ahí, si están gruñones, si están aburridos, si no están orando, dígales, no más papi, no más mami, vamos a reunirnos a orar. Animen a sus papás y los papitos también, anímense a sentarse juntos en familia, a cantar, a leer, a adorar al Señor. Y así nosotros saldremos con músculos espirituales de esta cuarentena. Y cuando nos encontremos, vamos a seguir disfrutando juntos de la vida de la iglesia, agradeciendo por el amor y la gracia del Señor entre nosotros. Bendiciones.
cuando era niño? ¿Será que Jesús en su infancia se expresaba como yo o actuaba como yo? ¿Será que Jesús mentía por salvar una amistad? ¿Será que Jesús era un niño travieso? ¿Será que Jesús se enojaba o respondía cuando alguien le decía no? ¿No? ¿O si le llamaban la atención? ¿Cómo sería Jesús en mi lugar? Comía bien, jugaba mucho, obedecía a su mamá, limpiaba todo, no gritaba, ayudaba a su papá. Yo quiero con Jesús aprender a ser amable y confiable y en armonía vivir con Dios, mis padres y hermanos. Yo quiero con Jesús aprender a ser un niño modelo, lo imitaré en mi vivir. Jesús es mi ejemplo a seguir. Yo quiero con Jesús aprender a ser amable y confiable y en armonía vivir con Dios, mis padres y hermanos. Yo quiero con Jesús aprender a ser un niño modelo, lo imitaré en mi vivir. Jesús es mi ejemplo a seguir. Jesús es mi ejemplo a seguir. Jesús es mi ejemplo a seguir.